50 segundos, seguimos platicando con Georgina Trujillo, candidata al gobierno del estado. La crisis económica que tenemos, bueno, nos ha llevado precisamente el problema de desempleo que tenemos, un problema de desempleo brutal. El estado con el liderando al país. Más alto de todo el país, más del doble de la media nacional. Ciertamente el problema que hemos tenido de las compañías que se han ido, la forma en que ahora se explota el hidrocarburo, todo esto ha creado esta situación, no solamente aquí en Ciudad del Carmen, Campeche también, sobre todas las cosas. Pero bueno, el caso es que lo tenemos aquí y esto duele y duele de verdad. ¿Cómo enfrentar la tremenda pérdida de empleo en el estado? Yo creo que lo que tenemos que hacer es diversificar la matriz económica de Tabasco, Chuy. ¿Qué quiere decir eso? Coloquialmente hablando, no poner todos los huevos en la misma canasta. En los últimos años la economía de Tabasco se petrolizó o se gubernamentalizó. Y los únicos empleadores eran o los gobiernos estatal y municipales o petróleos mexicanos y las compañías que trabajaban para Pemex. Y eso debe de cambiar. Nosotros tendremos que echar a andar una serie de motores distintos que nos permitan diversificar la matriz económica. ¿A qué me refiero? Pues que, por un lado, sí, esté funcionando el motor del sector energético y tengamos trabajando a lo mejor que se pueda todas las empresas que trabajan alrededor de Pemex, pero también podamos generar riqueza y cadena de valor alrededor de nuestro gas, alrededor de nuestro petróleo, generar electricidad, por ejemplo, que es algo que podríamos hacer y que no hemos hecho. Pero ¿cómo competir con gobierno y con Pemex, la gente que de alguna manera nos dedicamos a la actividad agropecuaria? Y lo digo por los sueldos que puede pagar o que paga gobierno y que pagan las compañías petroleras o que se dedican de alguna manera y están vinculados con este tema. Es que el campo puede generar riqueza. Pero es que sí puede generar riqueza, pero no puede pagar estos sueldos que pagan. Y bueno, de hecho, por ello mucha gente se fue del campo y por ello mucha gente no quiere trabajar en el campo. Porque ahorita no está siendo rentable. Porque además no son solo sueldos, Gina, son además todas las prestaciones impresionantes. Pero el tema es que nosotros tenemos que volver a ser productivo en nuestro campo y que para el productor sea rentable, para que el productor pueda ganar un buen dinero dedicándose al sector agropecuario. Los plataneros, que sus plantaciones sean más productivas, los cacauteros lo mismo, hay que renovar toda la plantación de cacao prácticamente en el estado, tenemos plantaciones muy viejas y el cacao puede ser un gran negocio si le damos valor agregado también. Es impresionante cómo cambia el valor de 1 kilo de cacao en baba o procesado. Y también podemos en plantaciones forestales generar empleos bien pagados. Ahí tienes el ejemplo, por ejemplo, de Brotic, de la planta que tienen de Tecnotabla, que acabo de ir a visitar hace algunos días en Huimanguillo. Ahí están generando empleos muy bien pagados para muchos jóvenes tabasqueños que trabajan, porque además la gran mayoría de los trabajadores de la planta son jóvenes, son muchachas y muchachos jóvenes tabasqueños que están trabajando en una planta que pudiéramos todavía incluso industrializar todavía más, no solamente hacer la tabla que hacen en esa planta, sino empezar a generar los muebles para los que se producen esas tablas. Pero ¿cómo incentivar y motivar a que el tabasqueño se dedique a esto, trabaje en esto, deje de pensar en lo que tradicionalmente ha pensado? ¿Qué es lo que puntualmente tendría que hacer el gobierno? Yo sé que el gobierno no es generador, o bueno, no debería ser generador de empleos, hoy lo es y en una cantidad impresionante, pero... Igual también, así como tenemos el mayor desempleo de todo el país, Tabasco es el estado que tiene la mayor proporción de empleos generados, es decir, de la población económicamente activa en Tabasco es el estado como gobierno que tiene más alto porcentaje de su población económicamente activa en el gobierno estatal, sí, claro, y en los gobiernos municipales. Sí, es impresionante y por eso que nos queda muy poco recurso para invertir. Así es. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a adelgazar el aparato gubernamental? Yo creo que hay que ir ofreciéndoles paulatinamente a algunas personas que puedan tener otra actividad, Chuy. No puedes llegar y correr indiscriminadamente a las personas. Quienes lo han intentado les ha ido mal. No puedes hacer eso. Tienes que generarles una alternativa distinta para que puedan dedicarse a alguna otra actividad. ¿Y qué es eso? ¿Qué alternativa distinta? Pues distintos proyectos productivos. Yo creo que tenemos, como te decía, echar a andar distintos motores de la economía tabasqueña.
Yo estoy muy optimista de que podamos ver, Gina, rescatar la riqueza en el sector agropecuario, Chuy. De verdad te lo digo, industrializando las cosas. Pero ¿qué es echar a andar diferentes motores? O sea, no una me política queda claro. pública que te permita renovar esas plantaciones que yo te decía de cacao, por ejemplo, para poder sembrar un cacao que tiene mucho más valor, que es el cacao criollo. Evidentemente es un cacao que requiere más cuidados, sí, pero el valor que tiene en el mercado es muy superior al que tienen las plantaciones del Trinitaria que estamos, o del forastero que estamos sembrando en la gran mayoría de las hectáreas que tenemos de cacao. Tenemos que cambiar a una semilla que tiene mucho más valor a nivel internacional. Pero lo mismo podemos ir haciendo en otro tipo de cultivos, Chuy. Hay una serie de cultivos, de plantaciones nuevas que se están haciendo con un coco híbrido, que tiene que ver con un híbrido que se está sacando entre el coco malayo y el coco del Pacífico, que está dando excelentes resultados. Y que podríamos estar nosotros vendiendo. Ya olvídate de procesar esa agua o procesar ese coco. Simple y sencillamente venderlo así a la Riviera Maya. ¿Tú sabes el consumo que se tiene en la Riviera Maya de coco? O sea, tenemos en Tabasco la ventaja de que estamos geográficamente extraordinariamente bien comunicados. Por eso yo también en mi discurso de arranque de campaña decía que tenemos que volver a llevar el Edén al mundo. Tenemos que meterle calidad para exportación a nuestros productos, Chuy. Si tú revisas a nivel nacional la economía de los estados en nuestro país, los estados que tienen los mejores indicadores de crecimiento económico son los estados que están vinculados con el mercado internacional, son los estados que exportan. Y Tabasco tiene el enorme potencial para exportar. Estamos a 36 horas de navegación de los puertos del Golfo de Estados Unidos. ¿Y esos proyectos cuándo los vas a presentar? Del Golfo de México en Estados Unidos. Yo te decía que lo iré haciendo cada semana, Chuy. Sector agropecuario, el sector campo, lo voy a anunciar este próximo lunes, y así voy a ir posicionando un tema cada semana hasta llegar al final de la campaña con el tema de seguridad. Porque digo, sí es muy importante lo que dices, y yo lo he comentado en muchas ocasiones, que importante es volver los ojos al campo, que importante es alentar. Pero no solo al campo, Chuy, es que tenemos que muchas canastas, sí, claro. Sí, porque si no lo diversificamos va a volver a pasar lo mismo. Pero necesitamos, creo que es importante que sepa la gente puntualmente cómo se va a hacer todo esto, ¿no? Por ejemplo, igual, para crear más empleos, ¿qué? ¿Maquiladoras? Es que puedes meter empresas, industria, vas a traerla, ¿cómo la vas a traer? Mira, lo primero que tenemos que hacer, Chuy, es resolver el tema de la inseguridad, porque si no resolvemos el tema de la inseguridad, los tabasqueños se van a seguir yendo. Olvídate de que no quieran venir, los tabasqueños se van a seguir yendo. Los tabasqueños que tienen dinero han tomado decisión de irse a otro lado. Entonces tenemos que generar condiciones de seguridad para que haya inversión, para que los tabasqueños que tienen recursos para invertir, inviertan en su tierra, y para que podamos atraer inversionistas de fuera que puedan venir a invertir y generar empleos aquí. Y tenemos que generar condiciones de estímulos que les permitan hacerlo. La zona económica especial es otro tema que también tenemos que aprovechar para detonar el crecimiento económico y la industrialización del Estado. Si ya tenemos esa zona económica especial autorizada, tenemos que sacarle provecho. ¿Cuándo va a cuajar esa zona económica? Pues tengo entendido que el anuncio se hacía esta semana. ¿Cuándo vamos a poder sentir la presencia de esta zona? ¿Cuándo vamos a percibir que estamos ya disfrutando de alguna manera, válgase la palabra disfrutar, de los beneficios de esto? Es un trabajo conjunto también, Chuy. Por supuesto que el gobierno del Estado tiene que generar condiciones para acompañar el esfuerzo del gobierno federal y el de los empresarios. El gobierno del Estado tiene que ser un facilitador para que los beneficios fiscales y económicos que genera la zona, justamente los empresarios puedan invertir y puedan también tener estímulos desde la perspectiva local para poder instalarse aquí. Yo platicaba con uno de los inversionistas, con uno de los ¿cómo se llama? Del gerente de la planta de Tablarroca, de Tecnotabla en Huimanguillo. Y justamente hablábamos de que si ellos están viendo la posibilidad de instalarse en la zona económica especial para poder ampliar su potencial exportador, Chuy, porque ellos están exportando parte de su producción fuera del país. Y esa zona económica especial justamente les va a permitir tener más facilidades para poder hacer un mejor negocio en la exportación. Entonces, yo creo que de lo que se trata aquí es que el gobierno sea un facilitador, sea un verdadero promotor de las inversiones, Chuy. ¿Por qué no pensar, como te decía hace un rato, que si estamos produciendo esa tabla que se usa para fabricar muebles, ¿por qué no pensar en que quienes fabrican muebles con ese tipo de material puedan venirse a instalar aquí? Muebles troncoso, por ejemplo.
Muebles Troncoso tiene muebles que usa ese material, justamente el que aquí se produce. En vez de vender la tabla como tal, o sea, tienes los árboles, los transformas en esa tabla y luego te irías a la pesca de este tipo de empresas. Claro, por supuesto que sí. Dándole facilidades para que se establezcan. Así es, claro. Tal vez hablando del impuesto, del por terreno, supuesto, alguna cosa por así. supuesto, Chuy, lo que necesitamos es reactivar la economía. ¿Cuándo podríamos estar en condiciones de ver la recuperación a niveles de la media nacional si tú fueras gobernador del estado? Yo me comprometo a que si yo soy gobernador de este estado, en 6 años yo voy a entregar todos los indicadores de desarrollo en mejores condiciones de lo que yo los estoy entregando. Por eso te hablaba yo hace rato de que vamos a establecer espérate, porque mediciones. Lo que me estás diciendo me preocupa. ¿No? En mejores condiciones, bueno, con que le subas 1 o 2 puntos, pero 1 o 2 puntos, híjole, a como estamos no pintan nada. No, a ver, yo no te puedo decir en este momento, Chuy, cuánto vamos a tener en términos, por ejemplo, de crecimiento económico. No te lo puedo decir en este momento, pero sí te puedo yo establecer parámetros de decirte, a ver, en indicadores, por ejemplo, del sector salud, por poner un ejemplo, sector salud. Muerte por cáncer cervicuterino. Tenemos un índice de muerte por cáncer cervicuterino de este nivel en el 2019, vamos a llevarlo al 2024 a este otro nivel. ¿Cómo? Con esto. Yo voy a establecer parámetros de medición, Chuy. Y en particular en empleos, que ese es el tema que estamos ahorita abordando. ¿Sí estaremos en la media nacional en empleos en cuánto tiempo más o menos? No lo sé, Chuy. Ahí sí, honestamente, es una pregunta que creo que es una bola de cristal, porque no depende solo del gobierno estatal, también depende de los empresarios, porque el gobierno no que le entre el empresario. Así es. Entonces, el Estado tiene ¿harás una convocatoria en particular al empresario? Porque luego el empresario también dice, estos van a traer pura gente de fuera y nos van a desplazar a nosotros. No, a ver, en términos de proveeduría y de contratación de obra y demás, nosotros vamos a privilegiar, como lo hice en la presidencia municipal, no es discurso de campaña rumbo a la gubernatura, así fue en mi administración municipal, privilegiaremos a los proveedores locales, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Cómo lo harás para que no se repitan esas crisis de fin de los últimos 2 sexenios, bueno, del sexenio pasado y está pintando así una crisis? Bueno, ya está aquí la crisis, pues, de fin de sexenio, de que no hay, a veces ni papel en el baño, y etcétera. ¿Cómo le harás para que esto no Con una resulte? buena administración, Chuy, con una buena administración. ¿Y si al gobierno federal se le ocurren hacer los recortes? Qué bueno que tocas ese tema porque a mí me parece importante destacar lo siguiente. Ciertamente hubo una caída en la recaudación fiscal participable, pero esa recaudación fiscal participable que se cayó, ciertamente, afectó a los estados de la República, no solamente a Tabasco. ¿Y por qué aquí sí estamos teniendo impacto y en otros estados no? Me parece que lo que tenemos que hacer es una adecuada planeación financiera. Tú sabes que tú tienes una nómina que te cuesta tanto mensualmente y que tienes que cubrir esos salarios de esos maestros, esos salarios de esos médicos, esos salarios de esas enfermeras. Pues tienes que administrarte adecuadamente para poder cubrir los compromisos que son irreductibles, porque ya los tienes así. Es una buena administración. Gina, ¿cómo hacerle para creer todo lo que tú me estás diciendo? Porque se habla de falta de credibilidad de los políticos y que, bueno, vienen, prometen y luego muchas veces quedan todo en promesa. ¿Cómo hacer para creer? A ver, Chuy, yo lo que le pido a la gente es que me evalúe, que me investigue, que busque qué hicimos cuando fui presidente municipal, que traten de informarse adecuadamente. Ahí están los resultados, Chuy. Nosotros cuando estuvimos en la presidencia municipal hicimos una administración ordenada, una administración que dio resultados, una administración en donde estábamos perfectamente coordinados con los delegados municipales, que no me dejarán mentir, que así fue, en donde hicimos obras en todas las localidades del municipio, cuando menos una obra, Chuy, en donde poníamos a los delegados a que hicieran asambleas en sus localidades, que determinaran cuáles eran las obras prioritarias y que nos trajeran esas prioridades para que pudiéramos evaluar qué podíamos hacer y qué no hacíamos. Y hacíamos compromisos y establecíamos, a ver, en tal localidad que me están pidiendo tales cosas, nos comprometemos a hacer A y B. Lo demás no tenemos condiciones para hacerlo, pero A y B sí. Y hacíamos A y B. Y que te diga aquí algún delegado municipal que
que trabajó conmigo en esa administración, priista o no priista, si no es cierto lo que yo estoy diciendo. Lo que establecíamos y lo comprometíamos, lo cuidábamos y Bien. lo cumplíamos. Pues Gina, vamos a cerrar esta primera entrevista. Vamos, estás invitada a otras, ¿no? Pero por lo pronto vamos a cerrar aquí para que todo el mundo tenga el mismo tiempo. Nada más déjame atender rapidísimo algunas de las muchísimas personas que hablaron o vinieron y trajeron algún recado o alguna palabras para ti. Víctor García Hernández te pregunta por qué el candidato Mitt se preocupa tanto por la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México si están seguros que ellos van a ganar. ¿Por qué no cumplió la promesa que hizo de crear la Policía Metropolitana cuando fue presidenta municipal? Estoy aquí. Eduardo Maymay te pide una audiencia, da un número telefónico. Franklin Espinosa May te felicita. Pedro García Mollinedo, de la Fiscalía del Estado, pregunta qué plan tiene con respecto al aumento salarial u homologación que han pedido personal de la Fiscalía del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública. Pues hablan de muchos temas, pero este también es importante. Ciertamente lo es. Evaristo Moscoso McDonald te pregunta si recuerdas que ella votó a favor del gasolinazo. Bueno, ya hablamos de eso hace un momento. Yo no fui legisladora en esa legislatura. Para que nos dieran en la torre a los mexicanos. Yo no fui legisladora en esa legisladora en esa legislatura. También habla del magisterio, pero bueno, ya también lo dijo Georgina, que ella no fue legisladora. Samuel Cupil Colorado, Córdoba, te saluda, te apoya, que tienes capacidad. Luciano Gómez Paz, gracias, que te apoye con recursos para pagar la renta del cuarto donde vive, ahí te explica. La familia Pedro González te saluda y te apoya en el proyecto, que eres una mujer honesta. Muchas Maribel gracias. Ulín Hernández te felicita, que está segura que ella va a recuperar el Edén. Lucía Sánchez Santiago felicita y reitera apoyo incondicional a Georgina Trujillo. Gracias, Lucía. El contador Leonardo Hernández Jiménez te saluda y desea éxitos. José Cruz Guzmán, de la AZ Tabasqueños Unidos por la Diversidad y Salud Sexual, te saluda, te felicita, te desea éxito y pregunta que en caso de ganar, ¿qué iniciativas piensa llevar al Congreso con respecto al matrimonio igualitario y cuáles son sus políticas públicas con respecto a la prevención y tratamiento del VIH-Sida? Y es un tema muy delicado, el tema del VIH. Tabasco, sabes que es uno de los estados que tiene mayor problema de crecimiento de VIH. Yo creo que vale la pena cuando andemos por ese tema meterse a fondo. Pedro Andrés Torres Colmenares también te envía saludo, abrazos afectuosos, que hoy la mujer es buena administradora. El licenciado Margarito López de la Cruz, considero que Gina Trujillo es la mejor candidata para gobernar. Maricruz Ramírez Torres y la familia Quero Ramírez y el contador José Manuel Quero Canepa envían saludos a Georgina, le reiteran su apoyo. Marta Elena Pérez Pantoja, delegada municipal de la colonia Iris García Frontera, te envía saludos y apoyo. Jorge Domínguez Rodríguez te dice que en una entrevista anterior que dijiste que seguirías el ejemplo de tu papá, quiere decir que le va a obsequiar placas de sitio a sus trabajadores, y que era un gobernador muy alegre. Sí, era verdaderamente que hacían era un fiestas hombre, en su rancho, que si tú también vas a hacer fiestas en tu rancho. Era un hombre muy alegre. La licenciada Tila Hernández Javier felicita a Georgina Trujillo. Queremos una gobernadora como ella. La casa está descompuesta y necesitamos que venga a poner orden. Bueno, hay muchos más, Georgina. A ver, te lo entrego todo. Eso es lo que ya le di lectura. Estas Muchas son gracias. las que llegaron también. Son muchísimas. Y agradecerte tu presencia y desearte mucha suerte y mucho éxito. Soy yo la que agradece esta oportunidad de estar en esta cabina aquí en Telereportaje. Es un gusto siempre estar aquí. Muchas gracias. Georgina Trujillo Centella. La pausa y continuamos. X H E T desde